Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Elizabeth Flores, aquí en tu programa Soy tu Coach Radio, con la presencia de Fernando Tenorio, que tenemos unos poquitos años de conocernos y otros que no nos habíamos visto, pero bueno, nuevamente aquí juntos, me da un gustazo tenerte. Ya saben que nos vamos a quedar un poquito congelados porque vamos a entrar a Buena Vibra Radio, así es que vayan compartiendo sus, vayan compartiendo el programa, por favorcito, en unos segunditos y vayan preparando también sus preguntas, porque el tema es muy interesante, se llama resiliencia. Exactamente. Y también yo agradezco mucho la invitación para estar con ustedes, para hablar de un tema muy interesante. La resiliencia, de principio, puedo decirles que me ha servido mucho en la vida, como profesional, como persona, y yo espero que podamos aportar un poquito de toda esa información, de todos esos conocimientos. Ya algunas personas me han traído, dentro de la publicidad que hicimos para estar aquí, algunas preguntas que esperemos responder la mayoría, ¿no? Para que todo mundo, claro. Todo mundo se interese en eso. Perfecto, sí. ¿Ya lo pudieron compartir? ¿Ya? ¿Todos listos? La única que no se ha metido a Facebook soy yo. Entonces, ahorita en unos segunditos, ¿tú nos avisas, Alba? Sí, pues fue empezando por el tema del programa, hacia aquí estamos. Ahora sí. Estamos, cuando quieran vamos. Sí, vamos empezando, estamos ya en Buena Vibra Radio. Muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la Ciudad de México en nuestro programa Soy tu Coach Radio con Alba Rodríguez, Elizabeth Flores, y tenemos un invitado de super lujo hoy que es Fernando Tenorio, con un tema que se me hace apasionante, muy interesante y de mucha utilidad para todos, que es la resiliencia. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes, de estar compartiendo con el público y esperando que esto salga de maravilla. No, pues, que va a salir de maravilla, eso, que ni qué, voy a poner acá la computadora, perfecto. Sí. No se duda, ¿no? Eso sí, no se duda. Bueno, cuéntanos qué es la resiliencia. Yo tengo varias preguntas para ti. Claro. Sé que es un estado natural del ser humano, pero se aprende, la ejecutas. ¿Qué es la resiliencia primero? Fíjense que sería muy bueno empezar con una definición. Yo siempre que hablo de resiliencia, hay muchas definiciones que existen, pero una que me gusta a mí mucho es la capacidad o la habilidad de resistir y reconstruirse mejor, ¿sí? Para que se entienda este término, creo que sería muy bueno primero empezar con algo histórico, porque de hecho hasta una pregunta que me hicieron es el origen de esta palabra. De principio viene del latín resiliere y es como rebotar, el significado es como rebotar, pero se utilizó primero en lo que serían los materiales como el fierro, que se dobla y por naturaleza adquiere otra vez su carácter natural, ¿sí? Pero primero empezó, para descubrir ese nombre, para poderlo utilizar como tal en el ser humano, ir más allá de lo que son los de este tipo. Hay Werner, que hubo una investigación muy poderosa, muy fuerte, porque fue de 40 años. 40 años investigando en los 70s, a niños, a jóvenes. En esa época el estudio era sobre factores de riesgo. De hecho, nosotros es bien curioso, pero a veces como seres humanos tenemos una forma de ver la realidad y se le ponía más atención a los riesgos que a las habilidades o a las capacidades. Entonces él descubrió factores de riesgo, todos empiezan a descubrir
como por ejemplo el nacer de manera temprana, como por ejemplo nacer en situaciones de pobreza extrema. Empezaron a hacer una lista de factores de riesgo y dar un seguimiento a las personas, apostando curiosamente a que estas personas pues iban a terminar mal por todos los factores de riesgo que implicaban. Un ejemplo yo creo que muy claro actual, en el pasado, un ejemplo muy claro es el hecho de todo lo que vieron los judíos con los alemanes. Actualmente son de todas las personas que son expulsadas de sus países y se van a otros que tienen, esos son factores de riesgo que implicaría que la gente no sobresaliera o no saliera adelante. Lo más curioso es que de repente la óptica de Werner cambia porque descubre que aún con factores de riesgo muy fuertes había personas que sobresalían. Había personas que no les afectaba en grado mínimo todo lo que vivían y se volvían padres de familias excepcionales, salían adelante. Y él creó, el primer concepto que creó fue el de personas invulnerables, personas que no les afectaba el medio ambiente. Lo adverso. Lo adverso. O sea, esta parte de infancia es destino, aquí queda pues rota, ¿no? Definitivamente se rompe ese paradigma. Yo creo eso, que infancia no es destino, pero con toda esta investigación aquí se rompe ese paradigma. Exactamente. Y empiezan a descubrir gente como por ejemplo Malala, o personas que han vivido condiciones que han manejado otras personas, pero desde Malala, desde Gandhi, podemos poner muchísimos ejemplos, que son personas que finalmente fueron sobresalientes. El término de vulnerabilidad de repente desaparece. ¿Por qué? Porque era más representativo el resiliencia. Resiliencia como esa capacidad de resistir, le decía yo. O sea, es resistir sin romperte. Sin romperte. Y rehacer. ¿Sería como ser maleable? Ser maleable, exactamente. Aquí la diferencia estriba en que resistes. No te rompes. Pero te rehaces mejor. Ok. O sea, no rehacerte nada más y quedar igual, sino mejorar. Okay. Y eso es lo más interesante de este concepto. Por eso les comentaba yo la definición. Resistir es que, por ejemplo, no uno, sino todos en el mundo hemos tenido dificultades serias, pero hay gente que piensa, como tú lo piensas ahorita, ¿sí?, que te puedes rehacer mejor, pero hay gente que sí dice, yo estoy condicionado por el medio ambiente y se queda bajo esa situación, ¿no? Entonces podríamos pensar o suponer que esas personas pues simplemente no tienen resiliencia. Eso es lo que a ellos les falta. Okay. O sea, ¿sería algo que lo puedes aprender? Sí. O que lo tienes, en esta investigación, ¿qué es lo que ocurre? Se puede desarrollar. Oye, y los dos así de... El secreto, que nos diga el secreto. No, el secreto va a ser hasta el final. Para que, sí, para que todo el mundo... Sí, no, para que se queden en el programa. Sí, claro, finalmente hay generaciones de investigación y la primera generación como que pone etiqueta o el nombre, y la segunda generación, la primera pregunta que se hace es, ¿esto se puede aprender? Porque pareciera que hay personas que lo tienen innato, pero sería como un regalo de Dios el hecho de saber si esto es aprendible o no se puede aprender. Y obviamente pues la respuesta es que esa la se puede aprender. Pues sí. Bueno, pues que... No, sí. O sea, el hecho es que sí se puede aprender. Sí. Crear otro concepto que dicen que están los ambientes o factores de riesgo y está la vulnerabilidad de la persona. Hay gente o hay personas que son más vulnerables y otras que son menos vulnerables. Esto es bien curioso, ahorita lo vamos a ver, como me decías, en el camino de esta plática. Pero es bien curioso, hay personas que si le ponemos una etiqueta, podemos ponerles como victimistas o victimizantes, ¿no? Que tienen una marcada tendencia a no caer en
en la resiliencia. Y ya podemos poner como que dos frascos a las personas, las que tienen una estrategia o una forma de vida victimizante y las que son resilientes. Okay. Obviamente, un trabajo, por ejemplo, de coacheo en esta situación es descubrir áreas de las personas que son victimizantes, que se victimizan, y en esas áreas trabajar para pasarlas en la capacidad de resistir y de reconstruirse mejor. Bajo la idea de estar coachando a la gente, ese sería el concepto más importante o central. Digamos, es ir reconociendo también aquí, con lo que acabas de decir, se me ocurre algo como ir reconociendo estas ganancias secundarias de ser una víctima y poderlas convertir en algo propositivo y convertirte en una mejor persona. Exactamente, lo que pasa es que dicen, y esto es muy buen comentario que dices, porque dicen que esto de la resiliencia y también el victimismo, obviamente, son funcionales. Funcionales quiere decir que en el medio ambiente, si tú creas o construyes una persona victimizante y sigues dándole de comer a esa situación del victimismo, esta persona difícilmente va a salir de esa dificultad. Sí, porque le conviene más estar en el papel de víctima. Exactamente. Aunque es una creencia. Claro. Porque estás de acuerdo que ser resiliente, aquí hablaríamos, en mi opinión, del tiempo. Ajá. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero del tiempo, ¿por qué? Un victimista es en el momento, es en el instante, es únicamente en un espacio-tiempo muy corto. Un resiliente tiene un pensamiento a futuro. Y a futuro conviene mucho más ser resiliente. O sea, el victimista, por ejemplo, se ciega y lo primero que hace es que dicen, no hay cambios, no hay cambios, no hay cambios, no hay cambios. No lo puedo lograr, no va a pasar nada, pero no se va a futuro. Y no sabe, exactamente, no saben irse a futuro. Es una enseñanza de coach, ¿no? A ver, vamos a mandarte a futuro. Con cada conducta que yo recuerdo mucho una cosa que decía Richard Bandler, decía que por cada conducta que haces reconfiguras tu futuro. Tú te ves a futuro y date cuenta que por cada decisión que tomas, se transforma, se modifica, se cambia. Y esta gran capacidad que debe tener el ser humano por nacimiento, por capacidad estructural cerebral, esta gran capacidad se niega, uno mismo se la niega. No, y realmente es una capacidad que tiene nuestro cerebro, que es un simulador de experiencias. Entonces, si lo utilizamos en la parte propositiva de cuál es el futuro que quiero tener, quizá ahorita no lo estoy teniendo, claro, pero cada decisión que voy a ir tomando me va a ir acercando a ese buen futuro o a ese futuro catastrófico. Claro. Pero aquí estamos hablando de cosas que a lo mejor un victimista ni siquiera se lo puede imaginar. Porque sí, eso porque es lo que viene del pasado al presente, ¿no? Sí. La víctima. Eso es lo que le falta proyectarse. Sí. No sabe proyectarse. Entonces, evidentemente, y hay una cosa bien interesante, ya hablando no solo de ser proyecto, sino de emociones, hay una palabra muy interesante que se llama metamiedo, y el metamiedo es miedo al miedo. Hay gente que dice, yo no tomo una decisión, no actúo porque tengo miedo a tener miedo. Entonces eso es muy incongruente, pero hay gente que así vive. ¿Qué tienes? Tengo miedo, ¿de qué? De tomar una decisión. ¿Por qué? Pues porque si la tomo y sale mal, me va a dar miedo. Pues es que el miedo ya lo tienes. Y como que el objetivo es vencer el miedo al miedo, eso es interesante, ¿no? A ver, espérame, o sea, no puedes tenerle miedo al miedo, porque se vuelve un ciclo. Y obviamente ahí están las ansiedades y miles de cosas, ¿no? Pero bueno, más o menos, esos son algunos conceptos que ahorita podemos ir verificando, ¿no? Algunas de las preguntas que me han, bueno, de hecho ni siquiera he visto las que me han puesto por acá. ¿Cómo se queda? Tengo, ¿cómo puedo evaluarme? Perdón, estoy preguntando. Sí. Canalitas Segueros, ¿cómo puedo evaluarme? Eso es muy interesante. Sí. Hay diferentes características que se han descubierto en los resilientes.
Una de ellas es que la mayoría de los niños y de los jóvenes y las personas que son resilientes tienen competencia social. Competencia social quiere decir que saben establecer un diálogo, que saben establecer una comunicación, que saben ser empáticos. Implica una evaluación muy fuerte, muy fuerte de las personas, pero eso es bien curioso. Cuando alguien toca el fondo necesario para tener que recorrer un camino hacia arriba, a veces competencias que no existen aparecen, ¿no? Por ejemplo, un caso que creo que es bien interesante. A lo mejor dice alguien, no tengo competencia social. Una de las características de alguien que no tiene competencia social es que no sabe pedir auxilio, no sabe pedir ayuda. Todos en algún instante tendríamos que pedir ayuda. Sí. No hay gente que no la pide. Sí, claro. Hay gente que dice, no, yo ¿cómo? Y ahí está eso de la competencia social, porque es el primer paso, ¿no? Para reconocer que puede ser resiliente. Muchas veces, y aquí se plantea mucho, que a veces sí hay que ser resiliente, pero no en solitario. Hay una cosa que se llama grupo de apoyo. Les voy a contar una cosa bien interesante, que finalmente no tiene mucho que ver, es como un paréntesis, pero bueno, está relacionado con mi vida, que cuando me iban a operar a mí del riñón, me mandan con el psiquiatra, y me dicen, si el psiquiatra no autoriza que te den un riñón nuevo, no te lo damos. Entonces llegué con el psiquiatra y dije, una entrevista de 2 horas, ¿no? Que llego, y me dice, ¿tienes grupos de apoyo? Le digo, ¿cómo qué? Y ¿tienes esposa, tienes familia? Pues sí, tengo hermanos, tengo amigos. Dice, ok, autorizado. Le digo, así de fácil, 3 minutos de entrevista. Sí. Dice, sí, sabes tener amigos, si sabes tener esposa, si sabes, tienes habilidades sociales, vas a tener quien te agarre de la mano y te diga, échale ganas. Obviamente hace falta también que uno diga, cuando sea necesario, hay que pedir auxilio, hay que pedir ayuda. Entonces, una de ellas es la competencia social. Otra habilidad que tienen los resilientes, que me preguntan en qué consiste, es la resolución de problemas. ¿A qué le llamamos la resolución de problemas? A que, por ejemplo, a veces la adversidad nos gana, pero es bien curiosa, muchas veces, y más nosotros, que yo creo que es un agradecimiento que podemos tenerle a la vida, que no vivamos en otros países donde las condiciones sean más fuertes. La vida de repente, el proceso de resolución de problemas que establece es bonito, es hasta maravilloso, porque va de lo simple a lo complejo. A mí me plantearon alguna vez un ejemplo, un psicólogo, que me parece más interesante, que dice, mira, te pone piedras en base a tus capacidades. ¿Tienes 3 años? Sí. Aquí está una piedrita de 3 años. ¿Tienes 5 años? Sí. Aquí está una piedrita de 5 años. Y cuando te llega una piedra de 20, sabes sortear el asunto. Pero si, por ejemplo, hay alguna persona que no te enseña resolución de problemas y te brinca la primer piedrita y te dice, no, pobrecito, tiene 3 años, la piedrita que viene es más compleja. Y es bien curioso. Pero cuando la gente empieza a brincar las piedras de las demás personas y le resuelve sus problemas, lo que viene es una pared. Y ellos sí, ya no es una piedra, ya es un rocón. ¿Sí? Es un rocón. Sí. Y lo que hacen es pegarse de frente y duro, ¿no? Y obviamente ahí necesitan mucha resiliencia y curiosamente es lo que menos tienen. Claro. Entonces el fondo que tocan es muy grande. ¿Por qué? Porque aparte de toparse con pared, por ejemplo, no saben pedir auxilio. Es más, esperan que la gente que siempre nos ayudó nos va a ayudar, pero la gente a veces no está allá. A veces las condiciones varían, a veces las condiciones cambian. Sí, es que hay que irles enseñando a los niños desde chiquitos a que vayan solucionando sus problemas. Esto es muy importante, se me hace muy, muy interesante para que después, pues bueno, ya tengas estabilidad social, tengas la resolución de problemas y además puedas pedir ayuda. Exactamente. Y entonces, ¿qué debe hacer una persona en este crecimiento
cuando ya se choca con pared o cuando encuentra un problema que no sabe cómo solucionarlo y parece que ya no perdió la resiliencia al respecto. Siempre hay una cosa que le llaman en psicología tocar fondo. Okay. De hecho, lo que tiene que aprender un ser humano es a ser sensible, no a ser tan duro. Cuando eres alguien que tienes mucha rigidez en tus hábitos repetitivos, el fondo es muy profundo. La idea es que si algo duele, el cambio se haga rápido. Desde el principio hay que tener ya la capacidad de saber como ser humano algo que te va a doler desde el principio. Sí, reconstruirte, desgastar la emoción y vámonos, lo que sigue. Exactamente. Y seguir adelante. Pero, por ejemplo, el caso yo creo que más claro es el alcoholismo. Hay gente que choca y dice, ya lo dejo. Y no es tan resistente. Pero hay gente que casi se muere y aún así no deja de tomar. Okay. El fondo que tiene, hay gente que su fondo es muerte. Y ni modo. Y no fue resiliente. Okay. Hay que tener esa necesidad de ser sensible a que las cosas cambian y que hay que hacer algo nuevo, algo diferente. Entonces, 2 características llevamos que son pedir ayuda. Sí, exactamente. Competencias sociales. Las competencias sociales y la siguiente solución de problemas. Que aprendan. ¿Con esas 2 o hay más? No hay más. Ok, vamos. Sí. Otra característica de alguien que es resiliente es que tiene cierta tendencia a la autonomía. En psicología es bien curioso, pero esta autonomía se le pone nombres diferentes. Por ejemplo, en sistemas se le llama diferenciación. Le llaman autonomía, diferenciación, independencia, pero es un asunto muy, muy importante. Aquí hablamos de que, por ejemplo, vamos a imaginarnos que el ser humano es como una burbuja. Elizabeth es una burbuja, yo soy una burbuja, cada uno somos una burbuja. Esa burbuja, ¿sí? De hecho le pongo el ejemplo de burbuja porque es el ejemplo de límites y lo hago más físico para que tenga mucha claridad. Y en ese interior de esa burbuja de cada uno hay deseos, hay necesidades, hay gustos, hay sueños, hay fantasías. Y la autonomía es empezar a distinguir, por ejemplo, entre tus propios problemas y los problemas ajenos. La salud psicológica en este ámbito es bien interesante, pero se establece el asunto de que si yo, por ejemplo, me emociono por otra persona, me estoy comiendo un pedazo de ella. Si me preocupo por alguien. Si yo le resuelvo sus problemas a él, me estoy comiendo un pedazo de él. Y la idea es que cada quien tenga su burbuja y que yo tenga la claridad y que sepa cuáles son mis problemas y cuáles son los problemas de él. Y cada uno se enfrenta y se resuelven de forma diferente. Oye, esto pasa mucho con las mamás. Claro, sí. ¿No? Que es, o sea, yo he tenido casos cuando doy terapia de, bueno, pero a ver, este es el problema de tu marido, este es el problema de tu hijo, este es el problema de tu nuera, este es el problema de la tía, ¿y tú qué problema tienes? Ah, no, yo ninguno. Pero viven atormentados terriblemente por ese exceso de preocupación. Fíjate que, por ejemplo, a mí me llegan a terapia, ya cuando llegan personas de 60 años, cuesta mucho trabajo decirles cuál es tu problema. ¿Por qué? Todo se ha vuelto una distracción. Los hijos son una distracción. Porque llegó un instante que se preocupaban tanto por los demás, que su mundo es un vacío. ¿Sí? Y yo creo que en algún instante no se vale a la gente decirle no hiciste nada en tu vida. Es muy fuerte. No, claro. ¿Sí? No eres nada, no te acuerdas de tus intereses, de tus deseos. No tienes una meta, no tienes un una objetivo. Es muy fuerte, Sí, claro. es muy doloroso. En algún instante cuando uno se ofrece hacia los demás, es un balance. Esto es, por ejemplo, de este lado estás cuando te preocupas por ti mismo, de este lado está cuando te preocupas por los otros, y si te preocupas únicamente por ti, te olvidas de los demás. Si te olvidas únicamente de los demás, si te preocupas por los demás, te olvidas de ti mismo. Y obviamente el proceso natural o el normal de salud psicológica es el punto medio.
a mí me preocupa, y si va a hacer algo mal, me preocupa, aunque si tú es tu decisión, Dios te bendiga. Sí. Pero es muy difícil saber cuándo es su decisión, cuándo es su problema, cuándo es su vida y cuándo es la vida mía. No sé si ustedes, les cuento algo que también es un paréntesis bien interesante. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, hay dos ofrecimientos de amor muy interesantes en el casamiento. En muchas mujeres, anteriormente, ahora ya no tanto, pero muchas mujeres el ofrecimiento de amor para demostrar que quiero a mi hombre era quedarse solas, era encerrarse en cuatro paredes. Y les dice uno, a ver, él no te está pidiendo eso. O si te lo pide, yo tendría que pensarlo. Porque no te puedes quedar sin amigos. Y la mujer de repente piensa, le voy a demostrar que lo quiero, siendo yo así como su luna alrededor de él, y únicamente él, y yo ya no tengo amigos, y me pierdo, y me quedo sola. Y llega gente que le dice, bueno, ¿y tú? Y como dices, no, pues no, nada. Sí, pues que ni siquiera te concibes. Y el ofrecimiento de amor de los hombres es otro, ya después lo veremos, porque ya es un discurso que se cambia. En el siguiente programa. En el siguiente programa. Claro. Sí. Pero eso es importante, ¿por qué? Porque la autonomía implica no olvidarse de los otros. Eso tiene que tener mucha claridad. Pero decirle a la gente, este es tu problema, forma parte de tu burbuja, este es mi problema, y repartir a cada quien las dificultades que les correspondan. Sí, que esta es otra parte de poder ser resiliente. Exactamente. O sea, el que yo sepa cuál es mi identidad, quién soy. Exactamente. Y quién es el otro. Como, ¿qué es lo mío y qué es lo de él? Exactamente. Es como, imagínate que hagamos una lista y que digamos mis sueños, y que tú puedas escribir tus sueños, mis deseos, y puedas escribir tus deseos, mis intereses, mis gustos, mis fantasías, y distinguir todo ese tipo de cosas de los otros y lo mío. Aquí es una pregunta. Iván Mictlán Tezcar. Es mi compadre. Ok. Sí. Ya me evidencié. Sí. Manda saludos. Sí. Y bueno, pregunta, ¿por qué la resiliencia es el arte del reencuadre? Claro que sí. Lo que pasa es que, fíjense que hay dos formas de pensar en la vida. Una forma de pensar en la vida es pensar que todo lo que tú ves es como lo estás viendo. Y hay otra forma de pensar en la vida en donde decimos que todo lo que sientes, todo lo que piensas, te permite ver una forma específica de vida. Me doy un ejemplo. Hay personas que son sumamente felices a pesar de que se lo esté llevando el diablo. ¿Por qué? Porque es su forma de percibir la vida, su forma de sentirla. Y hay personas que les está yendo de maravilla y le ven todo lo malo, que hasta tú dices, Sí. ¿de dónde sacaste eso? Sí, que les regalan el castillo de Buckingham y Sí. ¡ay, qué horror! ¿Quién lo va a limpiar? ¿Sí? Claro, sí. ¡Ah! ¿No? El jardinero. ¿Quién va a cortar las flores? Que dices, o hace mucho frío aquí en este castillo. Sí. Claro. Ujú. Y es un ejercicio bien interesante en donde reencuadrar, es que imagínate que la realidad es una, pero tú le pones un cuadro, le pones otro, y la forma de sentirlo es diferente. Y reencuadrar implica que tengas la capacidad de que hasta lo que te va mal, hasta en lo peor, te encuentres el lado bonito. Claro. Ujú. Por eso es una de las características que comentaba él. El arte del reencuadre, reencuadrar la información de lo que estás viendo y poderle dar un nuevo significado. Yo tengo una amiga que hace mucho que no la veo, y si está por ahí la saludo, que tenía un problemilla con sus dedos que eran pequeños. Y un día que dimos una clase de PNL, reencuadró esa dificultad que tenía ella, ¿no? Yo recuerdo mucho que un día me paré del seguro, me internaron porque perdí la pierna, me suben a la silla de ruedas y le digo a mi esposa, ¿ya te fijaste? Me dice, ¿qué? Le digo, no, perdí un pie, gané 2 llantas.
Y tienes eso. Sí, ese es un muy buen recuadro, claro. Si no te ríes Claro. de tu propia circunstancia, seguramente pues te va a ir muy mal. No, y ya tienes también tu pierna biónica. Claro, yo Sí, tengo mi pierna biónica, ¿no? sí. Me cuesta un poquitín de trabajo desplazarme, pero finalmente pues hay mucha ganancia, ¿no? Ujú. Ojalá el joven Iván esté ¿Contento con la respuesta? Sí. sí. Perdón, estoy leyendo algunas. Hablaremos de las constelaciones. Entonces, bueno, tenemos El esquema, ahorita ya 3 puntos para ser resiliente. La actividad, la empatía social, tus Claro. habilidades sociales, solución de problemas. Dice que Ajá. muchas gracias, compadre Sensei. Sí, sí. Entonces, la solución de problemas. Ajá. El tercero era el reconocer quién soy yo, cuáles son mis problemas Ajá. y cuáles son los del otro. ¿Qué otras características debo de tener para ser resiliente? Una de ellas es el sentido de propósito. Okay. Wow. Contaban había un cuento que a mí me contaron en la universidad de una persona que estaba en la época de los judíos, que ve a todos los judíos pues mal cuando estaban atrapados por los nazis. Y él les dice, ¿saben qué? Están atrapados, pero no están verdaderamente sujetos a este tipo de cosas. Bailen y canten, ¿no? Entonces se puso a bailar y a cantar y todos lo vieron raro. Llegaron unos de los nazis y le dijeron, si sigues bailando y cantando, te vamos a cortar la lengua, ¿no? Él siguió cantando y bailando y le cortaron la lengua. Entonces él siguió bailando, le cortaron las manos y él les había dicho desde el principio que a lo mejor hasta lo podrían matar, pero la felicidad que le da el sentido de vivir no se la podían quitar. Y dicen que murió sonriendo. Y ese es el ejemplo más claro del sentido de vida. Cuando alguien tiene una dirección, una intención, un interés hacia la vida, también es resiliente, ¿no? Un deseo de sobresalir. El sentido de vida y el sentido de futuro, porque puede ir junto, son sumamente importantes. Pero yo les comentaba algo y lo vuelvo a comentar. Con los jóvenes de ahora, que se la pasan dando tumbos, porque es bien curioso, nadie les ha enseñado a construir su línea del tiempo. Claro. Ya a un adolescente le construyes una línea del tiempo donde él sepa que cada paso que va lo determina, las cosas van a ser diferentes. Y lo va a ir acercando a lo que realmente sueña. Exactamente. Entonces, pues sí, definitivamente tienes un para qué levantarte. O sea, yo he visto, y de seguro tú en tu práctica profesional, muchos chavos que, sobre todo, ¿no? Llegan las mamás o los papás muy agobiados porque pues el muchacho no se quiere levantar, pues es que ¿para qué se levanta? Si no ha construido lo Sí. que quiere ser, o los mismos papás quieren que él cubra su sueño, pero pues ¿para qué te levantas? No, yo no le veo ningún caso levantarte para nada más levantarte, para nada. Claro. Ujú. Y es bien chistoso porque eso mismo del propósito de buscar bueno, al final el propósito vendría siendo como un bien mayor para todos, por así decirlo, el último propósito. Pasa lo mismo exactamente en las empresas y en las organizaciones. Una empresa que destaca, una empresa que marca la diferencia es aquella que tiene un propósito y cada una de sus acciones está encaminada a cumplir ese propósito. Más allá de vender o ofrecer un servicio, tienen un ideal al cual están encaminando cada una de sus acciones y estrategias, ¿no? Pasa creo lo mismo con las personas. Es como, es exactamente la palabra, los conceptos más específicos serían tener una visión y una misión. Sí, hablando de lo empresarial. Sí, tener una visión y una misión, un propósito y un camino para poder llegar a él, pues evidentemente haríamos jóvenes muy, muy diferentes. Sí. Y consiste en una construcción
de futuro Esa es la clave. Es la clave. De hecho, hablando un poquito de psicofisiología, en la adolescencia desarrollan las partes prefrontales, las partes ejecutivas, y es el instante para darles la percepción del futuro. En la preadolescencia, en la adolescencia, verles descubriendo un ejemplo, creo que es un ejemplo clarísimo, aquí en la escuela que se cayó en el último temblor, no sé, en el video de un niño que lo entrevistan, ¿cómo estás? Y él brillando los ojos, pupila dilatada, o sea, evidentemente estaba casi en trance, y dice él, feliz. Y le dicen, ¿por qué feliz? Dice, es que iba bajando en el segundo piso y dije, ¿me bajo por la derecha o me bajo por la izquierda? Dice, me bajé por la izquierda. Y tomé la buena decisión. Y ya cuando bajé, todo eso estaba caído. Él se hubiera muerto. Y se hubiera muerto por una decisión bien interesante, derecha o izquierda. Y de un segundo. Claro. ¿Ustedes creen que él no va a descubrir y va a tener en su mente inconsciente ya que cada paso que da lo va a determinar en su futuro? Claro, le va a quedar bien claro porque arriesgó la vida y porque tomó una decisión fantástica, simple, sencilla, pero fantástica. Escapó de la muerte por bajar de un lado. Sí, no, y de momento, ahí no hay momento para postergar. O sea, cuando es de vida o muerte, no puedes postergar. ¿Y cuántas cosas, Fer, en la vida vamos postergando? Uf. ¿Sí? O sea, cuando las decisiones tienen que ir siendo prácticamente automáticas, si sabes a dónde vas. Yo creo que la gente de repente piensa que su miedo es único. Su miedo es único y por eso postergan, porque dicen, es que si sintieran lo que yo siento, no, pero es que todos sentimos lo mismo. Sí. Nada más que hay gente que supera esos miedos. La idea es que tú lo superes. Ese es el camino. Superar el miedo al miedo. Sí, al final de cuentas todos sentimos exactamente lo mismo, son los mismos químicos en el cerebro, ¿no? Claro, sí. Pero también, de hecho, también en la literatura, pues, gente del pasado, del siglo XIX, siglo XVIII, les das novelas y experimentaban lo mismo que nosotros, las mismas dudas, los mismos problemas, para encontrar un significado en su vida, se mismo encontraban. Exactamente, vivían lo mismo. La diferencia vendría siendo el enfoque y, como tú dices, el encuadre. Fíjate, sí es el enfoque y luego del enfoque cómo lo puedes reencuadrar y luego a dónde vas con eso. O sea, ¿qué vas a hacer con toda esa información? Es el aprendizaje, fíjense que por ejemplo, un caso claro, que de hecho yo lo viví también ahí en un curso con Bandler, con dos personas que dije no voy a contar con ellas, y aprendí mucho sobre el error. Eran extranjeros, y yo creo que no se aprende nada mejor que con extranjeros, porque aprendes que hay otras formas de ver la vida, ¿no? Pero el ejemplo bien claro, yo se los voy a poner así. Por ejemplo, tú tiras algo, se rompe. Cuando un niño tira algo, lo primero que debes hacer es que distingas entre su identidad y su conducta. ¿Sí? La pirámide de Gregory Bateson y Robert Dills, y distingues entre identidad y conducta, le dices, te quiero con toda el alma, pero lo que hiciste estuvo mal. Y él en su mente empieza a distinguir claramente entre lo que hace y que es amado por encima de cualquier cosa. Después de eso tú dices y te preguntas, veo mi esfera y digo, ¿es mi equivocación o es la equivocación de él? Y veo que es de él. Y yo no me enojo porque si me enojo, le como un pedazo, no sé si me explico, del enojo que debe tener él porque él cometió el error. Y sin enojarme le digo, resuélvelo. El niño lo resuelve. Dice, a ver, ya resolví, bueno, ¿qué? Ahora, las consecuencias de sus actos es que yo te daba 30 pesos al mes o 30 pesos a la semana. Te voy a dar menos y el día que juntes vamos a ir a comprar azucarera. Porque tienes que vivir las consecuencias de lo que tú hiciste. Lo estás enviando al futuro. Claro. Estás diciendo, fue tu decisión, lo hiciste mal. Y ser responsable también de tus actos. Claro, ser responsable de tus actos. Que eso es lo que muchas veces los padres obviamos o no hacemos, que sean responsables. O sea, ¿de qué te sirve regañar al niño que rompió algo
Claro. si no hay un aprendizaje. Él recoge, él pide disculpas. Y yo este ejemplo que les doy es porque es el cotidiano, pero aquí la idea es que hasta en el trabajo así debería de funcionar. ¿De quién es el problema? ¿Quién lo va a resolver? ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Quién va a pedir disculpas? Y lo más importante, que es el punto que quisiera tratar yo aquí, ¿cómo podemos empezar a asumir los errores de manera normal como mexicanos? Pues todos se equivocan, ¿no? Sí, porque además tenemos una carga emotiva terrible acerca del error. Exactamente. Sí, o sea, te hace sentir terriblemente mal, entonces tratas de justificarlo, le echas la culpa al otro, o sea, haces lo que sea con tal de tú no haberte equivocado. Es ahora sí como que el reencuadre o el reenfoque Ajá. con respecto al error. Exacto. De hecho, es bien chistoso porque, según lo que yo he visto, si vas obteniendo pequeños éxitos o éxitos grandes, es un buen reforzamiento. Pero también cuando cometes un error o algo así, creo que el reforzamiento termina siendo el triple de fuerte emocionalmente, porque lo que se activa, de hecho lo vimos en programas pasados, que se activa esta parte La amígdala. la amígdala y la parte de supervivencia del cerebro. Entonces el cerebro va a reforzar más algo que vas a evitar para sobrevivir, porque ahí se activa nuestro sistema de supervivencia, ¿no? Entonces, la forma en que se podría reenfocar esto, corrígeme si me equivoco, es ver el error desde otra perspectiva, verlo como la más grande oportunidad que tengo para aprender algo y tomar total y completamente la maestría al respecto. Un ejemplo claro, una vez estaba haciendo un sitio de internet, me quedé claro. Hay veces que te quedas trabado haciéndolo y por lo general antes yo me llegaba a estresar, y la forma en la que superé eso es decir, ok, cuando supere este momento ya habré perfeccionado cómo hacer esta cosa en esta página de internet o en todas las páginas de internet. Claro, sí. De hecho, el ejemplo más claro son de toda la gente que finalmente se ha dedicado a la investigación, ¿sí? Desde que descubre tal cosa, saben como científicos que lo único que los lleva al éxito es el error. Exacto. Y eso es resiliencia. Ellos entienden cómo funciona el error. Dicen, no es que no haya descubierto la bombilla, es que encontré una forma de cómo no funcionaba la bombilla. O sea, es totalmente diferente, ¿no? El típico momento eureka, ¿no? Exactamente. O sea, que van descartando hasta que llega. Sí, de hecho, hay una conferencia muy buena uno de los que conozcan los Monty Pythons, estos cómicos ingleses. Ah, ya, sí. Tiene una conferencia muy buena acerca de la creatividad y dice que las personas altamente creativas son aquellas precisamente que desarrollan este músculo de la resiliencia, de la resistencia, porque tienen la mayor capacidad de soportar la frustración, de observar en diferentes ángulos un error o un problema y pensar en todas las soluciones que pueden encontrar al respecto, y son flexibles con eso. Aquí, perdón. Y es como pudieron desarrollar todas las obras de creatividad y películas que hicieron utilizando ese método, pudiendo resistir esos problemas. ¿Cómo aprender? Aquí hablamos de la segunda etapa de lo que sería la resiliencia, que es cuando algunos investigadores averiguan si es algo que se puede aprender o no se puede aprender. Y dentro de esto de que sí es posible aprenderlo, es la forma en cómo tratamos el error, ¿sí? Y otro comentario que acabas de hacer, que es sumamente enriquecedor, es el de la creatividad. Y la creatividad finalmente puede ser percibido como reencuadre. ¿En qué ámbito? En que tú ves un problema desde diferentes ópticas, desde diferentes espacios, para que puedas encontrarle más una solución, pero evidentemente siempre va a haber frustración en el primer intento, en el segundo, en el tercero, y así. Sí, que no te sale, que no puedes hacer lo que te frustras y te frustras y te frustras. Es como poder tomar esa información y decir, no me tengo que frustrar, es simplemente ahora sé cómo no hacerlo. Exacto. O cómo se hace mal, eso ya lo sé, ¿no? Y esto me va llevando
más acercarme a lo que sí quiero encontrar. Y si te darán cuenta, uno se cicla, o sea, hay personas que dicen, ya sé cómo no hacerlo, y lo hace de otra forma. Pero hay gente que insiste, se me hace que si grito más fuerte, me van a hacer caso. Ah, no me hicieron caso, bueno, lo que necesito es gritar más fuerte, ¿no? No, y pues a lo mejor lo que dice es patalear, y está utilizando la misma estrategia. La idea es que haya un verdadero cambio de segundo orden. La idea es que haya un verdadero cambio para que la gente obtenga lo que verdaderamente quiere, ¿no? Sí, porque realmente, como comentabas, ¿no? Esta parte de maleabilidad no es regresar a ser el mismo, Exacto. es regresar a ser algo mejor. Entonces, si encuentro que ya pataleé, ya grité, no me hicieron caso, pero encuentro otro camino para poderme comunicar, mejor como ser humano. Exactamente. Hay que hacerlo mejor. Sí. Dicen, el ejemplo está en que todo el mundo lo conoce ya, pero lo hago yo con una pluma, en donde yo le digo a los pacientes, a ver, ¿usted ha hecho esto? Le digo a los pacientes, le digo a la pluma, vuela, y usted lo sigue intentando de la misma forma. Si no le dice vuela y cambia su estilo de actuar, y no el del ambiente, esperando a que los demás cambien, el tuyo. Si tú cambias tu forma de actuar, seguramente los resultados van a ser diferentes. Si tú insistes en lo mismo, evidentemente que les digo que es muy repetido ya este concepto, si insistes en lo mismo, vas a obtener lo mismo. Sí, yo también, esta ya ves que la utilizamos mucho en PNL, la visualización, pero la visualización no tiene que ver, y el ejemplo que pongo es, a ver, visualiza tu cama tendida. Síguela visualizando. ¿Se va a tender? No. Entonces, bueno, hay que accionar también, ¿sí? Hay que ejecutar. Y me imagino que la resiliencia también, tú tienes que ejecutar acciones, ¿no? O sea, no vas a hacer, sí es una capacidad que tienen las células, sí es una capacidad que tiene el cuerpo, sí es una capacidad que podemos desarrollar los seres humanos, pero tenemos que ejecutarla. Claro. Tenemos que hacer algo. O sea, si yo ya tengo muy claro mi futuro, pues chido. Y Gusto, pero... pues sí, pues camínale, ¿no? Ahora sí que andando, ve haciendo camino. Claro, yo recuerdo mucho que nos decía algunos psicólogos que cuando, por ejemplo, una persona la proyectas a futuro, lo primero que haces es que él recupere por cierto intervalo de tiempo evidencias de que va a donde debe de ir. Después de recuperar esas evidencias, que recuerde, obviamente puede ser de manera consciente, inconsciente. Este trabajo es muy padre a nivel hipnótico, que recupere todas las acciones que te tuvo que realizar para lograr eso que quería. Y eso es el punto importante. Tienes que hacer algo. Sí. Porque es nada más de que lo proyectes y digas, ya me vi, bueno, sí, te viste, pues mucho gusto. Oye, ya me vi con la cama tendida, estaría increíble, ¿no? Sería maravilloso, pero ve y tiéndela. Sí, ahora que la haga mi esposa. Ah, bueno, ya me vi. Ya me vi. Ahora, Oye, visualicé a mi esposa tendiendo la cama, ¿no? Que finalmente sí pasa, ¿no? Pero bueno, yo quisiera hacer comentarios porque el tiempo nos vuela. Faltan 10 minutos. ¿Cómo crees? Sí, oye. Sí, no, fue una locura. La segunda generación, hay un investigador que me gustaría mucho ponerlo aquí sobre la mesa, que se llama Goldberg. ¿Por qué Goldberg? Porque Goldberg hizo una categorización para decir cómo aprender. Es algo diferente a lo que vimos ahorita. Es la segunda generación. Manda una categorización para que la gente aprenda a ser resiliente. Las pone con ciertas palabras, considerando el poder de las palabras. Dice que una persona resiliente tiene que tener en su mente el concepto de yo puedo. ¿Sí? Yo puedo es la capacidad, la sensación de poderlo hacer. Una sensación muy poderosa de querer lograr las cosas, de yo puedo, ¿no? Hay otra que es la de yo tengo. El concepto que manejan de yo tengo es lo que decíamos hace rato, que la gente sabe que tiene grupos de apoyo,
que la gente sabe que tiene habilidades, capacidades, que tiene creencias, porque finalmente la resiliencia, aparte de que cae en el concepto de viabilidad, también puede ser una creencia. Ser resistente es creerte verdaderamente resistente, ¿no? Aparte del yo puedo, es el yo estoy. ¿Por qué es el yo estoy? Es la sensación de sentirte dispuesto a responsabilizarte de tu propia vida, que ustedes se dan cuenta, entra también dentro del concepto que ya vimos de autonomía. Tienen mucho que ver y es muy interesante porque así la gente que me preguntaba qué características finalmente tiene un resiliente, se dan cuenta que finalmente en las investigaciones se descubre que existen todos esos potenciales, ¿no? Todas esas posibilidades. Y bueno, esas son las dudas y las preguntas que bueno, puedo responder de este tema interesante. No sé si algún otro comentario. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Está Emilio Nolasco pregunta: ¿y hasta qué momento uno como padre, como guía, como profesor debe intervenir para ayudar? Supongo cuando estaba hablando sobre guiar a los hijos. Mira, uno ve al hijo y le dice, y se pregunta mentalmente: ¿estás en edad, en capacidad, en potencial para hacerlo tú solo? Si está en la edad para hacerlo solo y uno se lo hace, se está comiendo un pedazo de burbuja. A mí me pasó alguna vez que lo vi con Xochitl, de un niño de 4º año, que yo estaba en la escuela y le digo: oye, están desabrochadas tus agujetas, abróchatelas. Y se quedó paralizado, así estático. Le digo a mi esposa, le digo: oye, el joven no se puede abrochar las agujetas, ¿no? Le preguntas a la mamá y la mamá se las abrochaba a esa edad. Y es una buena pregunta, o sea, de repente preguntarse: ¿estás en edad, en capacidad, en posibilidades de hacerlo tú solo y es tu problema? Resuélvelo. Son preguntas que hay que establecer para que no se desborde uno con los hijos. Claro. Independientemente que también hay que tomar en cuenta que eres parte de su grupo de ayuda. Claro, sí. Sí, o sea, que no estás solo ahí en el mundo y lo botas, ¿no? Sino contestas todas estas preguntas y bueno, si necesito un empujón también se lo puedes dar. Esto yo creo que es importante. Fíjate que un ejemplo de necesidad, lo que estás diciendo, por ejemplo, yo voy en una combi y va pasando por una avenida y de repente una viejita me da un dinero, me dice: ¿le puede pasar, por favor? Y yo la veo y me pregunto: ¿está en edad, en capacidad, en posibilidades de pasar? Pues no. Entonces eso es muy interesante, necesita ayuda. Entonces yo agarro la moneda, pasaje, ok. Y de repente la señora dice: bajo en la siguiente calle. Y yo digo: ¿está en edad, en capacidad para hacer dónde baja? Digo: pues sí, yo le voy a hacer un favor. Entonces me callo. Y empieza la señora con un potencial que no ha cambiado en su vida: bajan. Ah, pero no toca fondo. Cuando la vida te está llevando: ¡bajan! Le ayudé. Claro. Sí. Le ayudé porque ella no pensaba que pudiera hablar así. Es que también esto es muy importante. Hay que tener conciencia de la ayuda. Claro. O sea, hasta dónde le hago las cosas y hasta dónde le enseño a que las haga. Hasta dónde, esa es la palabra. Sí. Lo que decíamos, si él no sabe abrocharse las agujetas, le digo: ahora hazlo tú. Y yo voy a hacer una guía. Y después hazlo tú solo. Y así. Y vamos poco a poco desvaneciéndonos. Yo les digo a los papás: eduquen a los hijos como si estuviéramos muertos, porque nos vamos a morir. Claro. Si no, no tendría caso. Pero así hay que educarlos. En fin, hay tantos temas que... Sí, ¿y qué otras? A ver si la viejita no me ve y me golpea. Oye, a lo mejor te está viendo ahorita: este es el malvado que me hizo gritar. Okay. Que le cambié su voz. Y hay que dejarlo solo hasta que él pueda resolverlo, sea el tiempo que sea.
Preguntan No. a Luisa Cisneros. No. Uno funciona como guía. Ok. Sí, uno funciona como guía. O sea, si se pega y pega contra la pared porque simplemente no sabe resolver el problema, entonces es cuando uno lo guía. Claro, uno lo guía, pero lo guía resaltando que no quede él en la condición de victimista, Ok. sino de resiliente. O sea, es como, que es muy simple, es como por ejemplo cuando estás aprendiendo un instrumento. Al principio te dan, por ejemplo, la guitarra. Te dan la guitarra, no te sabes ni las cuerdas ni nada. Y la primera clase es cómo suenan las cuerdas. Y de tarea, en tu casa, tú practicas eso y es habilidad 1 aprendida. Y regresas a la clase y dices, ok, vamos a aprender las notas de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y te llevas los ejercicios que hay que hacer y los practicas en casa. Ya aprendiste una nueva habilidad. Y después pues aprendes que hacerla así y mezclarla así, vas generando los diferentes acordes y todo eso. Mira, voy a acabar con esto porque creo que es importante antes de que el tiempo nos coma. Yo les comento mucho a mis personas, a mis padres, a las personas cuando doy conferencias, y creo que es la mejor enseñanza que les puedo dar este día. Les digo que existen diferentes tipos de mirada. Hay tantos tipos de mirada que yo le pongo un número, la 123, la 214, para que ellos sepan que existe. Entonces tú agarras a tu hijo y lo miras con cara de te quiero con toda el alma, pero lo estás haciendo mal. Hay que aprender a hacer eso. Si lo miras con la mirada 120 en vez de la 133, en donde, pobre de mi bebé chiquito, él va a ser víctima. Sí. Él no va a ser resiliente. Si tú lo ves con cara de confianza y de que es capaz y de que puede, pero hay que aprender a usar las miradas. Okay. En vez de que lo usen los hijos, porque los hijos ahora son re buenos para verte con carita de... El perrito, de mirada Sí. del perrito. Y son los que finalmente toman la batuta. ¿Y cómo van a gobernar, por ejemplo, la familia, si no se pueden gobernar ellos mismos? No, y definitivamente ahí es la parte donde la resiliencia se puede aprender. Esa es la parte. Hasta con las miradas se aprende. Así de tan, les informamos, se puede aprender. Sí, se puede aprender. Y yo creo que un punto importantísimo es descubrirnos cuando somos víctimas. Sí, claro. Descubrirme cuando estoy culpando a los demás, cuando me culpo de todo, cuando no me atrevo a hacer las cosas, cuando sigo teniendo miedo y ese miedo además me sirve para que los demás me tiren la mano, pero yo nada más la levanto, ni siquiera pido ayuda. Y entonces ahí me convierto en una víctima. Y entonces es darme cuenta que no me sirve de nada, y esto sí se los digo, no sirve de nada ser una víctima. Lo más importante es poderle decir al otro, no puedo, y eso no es ser víctima, no puedo, con esto no puedo, me pueden ayudar, y la gente que está en la vida te ayuda. ¿Hasta qué nivel puedes? Yo creo que hay que saber hasta qué nivel puede la gente. Yo les decía el ejemplo de la combi, pero hasta qué nivel puede la gente y exigirle un poco más. Claro. Si tú subes estándares en las personas muy lentamente, evidentemente los va a cumplir. Si sueñan de más, yo creo que tienen que ser estándares de vida realistas. Sí. Y eso es muy difícil. Pero fíjate, el otro día, dando un curso justo de PNL con coaching, siempre cuando les digo generen esta imagen grande, brillante, a colores, con movimiento en tercera dimensión acerca de sus sueños, pero que sea realista. Nunca falta el que dice, ay, pues yo quiero ir a la luna. Perfecto. Sí, está bien, ya está el precio, entonces tienes que contar, no me acuerdo ahorita la cantidad de millones, bueno, es una cantidad de millones de dólares espectacular, y si quieres llevar a alguien, pues es el doble, nada más para darle la vuelta. Y entonces, ahora si quieres ir a la luna, necesitas esta gran cantidad de millones de dólares. Perfecto, vamos a trabajar para ello. ¿Qué vas a hacer para conseguir ese dinero? Y entonces vamos a este punto. Bueno, Fer, en el último minuto, ¿qué le puedes decir a nuestro auditorio?
Pues les agradezco mucho. Bueno, y que vas a regresar, evidentemente. Y que regresaremos por acá. Sí. Con una buena plática. Ok. ¿No? Muchas gracias a todos. Pues ¿tú tienes algún anuncio que hacer? Bueno, pues va a haber el curso de máster en programación neurolingüística. ¿Qué días va a ser? No tengo ahorita la fecha, pero métanse a mi página, es elizabeth-medioflores.com. Y bueno, es para ahora sí aprender todas las habilidades, algunas de las que se hablaron el día de hoy aquí. Sí. Y para poderlas aplicar y también agarrar la maestría para poderlas enseñar. Y también va a estar la certificación en coaching y constelaciones familiares. Y bueno, pues todas estas habilidades y algunas más que hemos platicado aquí, pues las pueden ir ustedes desarrollando también. Pues muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos del auditorio en Buena Vibra Radio. Pero bueno, todavía estamos aquí en Facebook. Muy bien. Así es que todavía, si tienen alguna otra preguntita, a ver, chécale por ahí, Álvaro. Todavía Es que no alcanzo a ver. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. La última pregunta. Nos vamos. Pongan caritas. Caritas, corazones. Corazones. Preguntas, una última pregunta. Claro. Y ¿Tiene también, la última pregunta? que no quede duda que podemos recuperar sus preguntas y ya si habrá otra oportunidad, pues las Claro. iremos, Ujú. aclarando, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, muchas gracias, Fer. No, a ti, un gustazo verte. Maravilloso, después de tanto Xochitl, tiempo. que acá está en la porra. Perfecto, Sí. gracias por haber venido. Y pues bueno, hay que ponerle, ya ahorita le vamos a poner fecha para el siguiente programa aquí con Fernando Tenorio. Muchas gracias. Un gustazo que estés Un aquí. gusto, un gusto. Besitos a todos, bye.